Buenos días, espero que se encuentren bien. En marco de la celebración del octavo encuentro interinstitucional de semilleros de investigación llevado a cabo por la Universidad Francisco de Paula Santander y en representación de la Universidad del Tolima, el Semillero de Investigación en Políticas Públicas, CEIPU, les he de presentar mi investigación, la cual se titula Brechas de género en ocupaciones TIC, evidencia empírica para Colombia desde el año 2022 hasta el año 2023, presentado por Manuela Correa Sogamos. En ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, son una herramienta que ofrece grandes oportunidades para mejorar las condiciones laborales tanto de hombres como de mujeres y reducir las brechas de género, además de promover la equidad, siendo la tesis central de esta investigación, puesto que, según el DANE para el año 2022, la participación laboral en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres ha diferido significativamente, puesto que la tasa de participación de los hombres ha sido el 76.5%, mientras que el de las mujeres tan solo alcanzó el 51.4% para el año 2022. Asimismo, en cuanto a su remuneración, los hombres ganan en promedio 1.220.000, mientras las mujeres ganan 1.150.000. Por lo tanto, podemos observar cómo existe una disparidad salarial bastante alta. Asimismo, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el año 2021, resalta como para fines de trabajo, el 46.6% de la población presenta una buena apropiación digital, siendo algo bastante reducido. Por lo tanto, han sido diversos los trabajos que estudian el diferencial salarial de género, centrados en los roles de género, la estructura salarial y la discriminación laboral, tales como Oaxaca Olander en 1973 y Nestroza en el 2009, quien menciona existen distintos estilos de segregaciones ocupacionales, como lo es la segregación ocupacional vertical y la segregación ocupacional horizontal, puesto que la segregación ocupacional vertical es aquella categorización de acuerdo al sexo a de una respectiva actividad. Por otra parte está la segregación ocupacional horizontal, la cual segrega a las mujeres de aquellas posiciones directivas. Por lo tanto, también Luet Al en el 2023 ha realizado distintas investigaciones. Así, cada una de estas investigaciones y autores que he mencionado anteriormente no han incorporado la economía digital. Sin embargo, sí lo ha hecho Dueñas Fernández et al. En el 2015 para España, Luxiao y Wang para el año 2023, lo cual lo ha hecho para China, y también Chan y Tang en el 2018 para Vietnam. En ese sentido, esta investigación se ha trazado como objetivo general analizar las brechas salariales entre hombres y mujeres en ocupaciones TIC para Colombia en el año 2022 y para el año 2023. Asimismo, se han trazado como objetivos específicos, primero, establecer cómo las características sociodemográficas y laborales afectan las diferencias salariales entre hombres y mujeres en ocupaciones TIC para Colombia entre el año 2022 para el año 2023. Por otra parte, se ha buscado contrastar la brecha salarial de hombres y mujeres utilizando la composición de Oaxaca Blinder con los datos de la encuesta de calidad de vida en Colombia para los años mencionados inicialmente. Por otra parte, en cuanto a la metodología, se ha tomado como base la teoría del capital humano, esta principalmente forjada por Schulz, Baker y Minza, los cuales destacan como variables relevantes la educación y la experiencia. Por otra parte, entonces podemos analizar la ecuación, la cual es la que aparece en la parte posterior derecha, de la cual tenemos el logaritmo natural de los salarios, en este caso de los ingresos totales del hogar, siendo una variable proxy de los salarios brutos mensuales, siendo igual a una constante más la matriz X, esta matriz X siendo las variables estándar del modelo de Minzer, más la matriz Z, siendo las características adicionales del individuo más el término de error. Así, utilizando la técnica de descomposición de Oaxaca Blinder con el propósito de identificar las principales causas de esta brecha, se ha tomado como base la encuesta de calidad de vida del DANE y, como podemos apreciar en la presente ecuación, tenemos al lado izquierdo las ecuaciones de los ingresos, siendo igual a las características generales de los grupos que se están comparando, hombres versus mujeres, más el componente del favoritismo asociado al grupo de los hombres más la interacción de los dos componentes anteriores. Este pues se denomina como aquel componente no explicado, es decir, relacionado a aquellas preferencias individuales o un tipo de exclusión. Por lo tanto, así llegamos a las variables con aspectos relevantes como lo son el uso del lenguaje de programación como un indicador en empleo TIC, puesto que este recoge tres variables, tres subvariables que pues ayudan a explicar ese tipo de indicador. Por otra parte, tenemos el nivel de ingresos totales del hogar como una variable proxy, como había mencionado inicialmente. En este sentido, cabe resaltar las estadísticas descriptivas para el año 2022, las cuales podemos mencionar como en las TIC, pues para las mujeres es más alta, o sea, las mujeres tienen una mayor apropiación del 32.96%, siendo superior al de los hombres del 31.83%. Asimismo, el nivel de ingresos es superior al de las ocupaciones que no son TIC,
de 7.333.660 pesos. Asimismo, en cuanto a las características sociodemográficas, cabe resaltar cómo son las personas que se encuentran en las ocupaciones TIC, tienden a ser más jóvenes, son solteras o bien están casadas con un 32.04% en promedio. Son jefes de hogar y su nivel educativo principalmente es universitario o es de posgrado. Asimismo, su término del contrato tiende a ser indefinido. Ya para el año 2023 podemos, cabe resaltar cómo pues ya las mujeres y los hombres tienen una brecha, tiende a ser menor. Por lo tanto, las mujeres tienen una apropiación digital o bueno, tienen una ocupación TIC del 33.5%, mientras los hombres son del 32.17%. Así pues, sus ingresos tienden a reducirse, siendo algo bastante interesante, puesto que en las ocupaciones TIC es del 6.585.096 pesos, mientras las ocupaciones no TIC son de 3.209.082. Por lo tanto, 827. Por lo tanto, podemos ver como un incremento en cuanto a las ocupaciones no TIC. Sin embargo, hubo una reducción para las ocupaciones TIC en cuanto a sus ingresos. Asimismo, en cuanto a las características sociodemográficas, se incrementó un año. Y ya para la estructura del hogar, estos principalmente se encuentran en unión libre o bien son casados. Por otra parte, son jefes de hogar y su nivel educativo continúa siendo principalmente universitario. Bien, por otra parte, en cuanto a la estimación de las ecuaciones de Miser para el año 2022, el uso de programación en el trabajo siendo el indicador de las ocupaciones TIC, podemos ver cómo el obtener esto en su ocupación incrementa el salario en las mujeres un 25.2%. Sin embargo, para los hombres este es del 34.6%, es decir, es superior. Por lo tanto, podemos ver cómo en su mayoría pues, de las variables son relevantes, son estadísticamente significativas y tenemos, tenemos un nivel de bondad de ajuste del 44% para las mujeres, para los hombres del 40%. Así, por otra parte, en cuanto a la estimación de las ecuaciones de Miser ya para el año 2023, el uso del lenguaje de programación en el trabajo es solamente estadísticamente significativo para las mujeres con un 8.4%. Sin embargo, o sea, esto se aclara ya al realizar el análisis en la siguiente tabla. Así pues, en cuanto a la descomposición de Oaxaca Balander de los ingresos por género en empleo TIC para el año 2022 y para el año 2023, como había mencionado anteriormente, pues acá pues mostramos porque se ha visto, o bueno, se ve estadísticamente, no es estadísticamente significativo para los hombres, puesto que las mujeres han tenido un incremento en sus ingresos, puesto al incorporar las ocupaciones TIC, por lo tanto la diferencia de estos pues es del menos 0.042. Por lo tanto, podemos ver cómo las características, el peso de las características, siendo este componente, al comparar hombres con mujeres, pues se ve, o sea, reducido y por lo tanto tiene un peso del 5.36% en cuanto a la diferencia de estos dos ingresos. Y por otra parte, en cuanto a los coeficientes, que es lo que capta ese favoritismo, podemos ver que el favoritismo hacia los hombres del 92.46%. Ya por otra parte, en cuanto a la interacción, que ese componente no explicado, es del 2.19%. Y pues siendo estadísticamente significativo solo hasta el 5%. Bien, así ya para el año 2023, que es la segunda tabla, podemos ver cómo esta diferencia pues se incrementa y pues ya las características se posicionan en un 7.89%, es decir, este componente de al comparar los hombres frente a las mujeres tiende a incrementar y asimismo el favoritismo se ha reducido ya para este año. Para el año 2023 el favoritismo cae a un 88.47% y al realizar esta interacción en cuanto al componente no explicado, lo cual se relaciona a una discriminación, pues podemos ver que este es del 3.64%. Así, Así, en cuanto a las conclusiones de esta investigación, cabe resaltar cómo los efectos de las TIC, sobre la brecha de género específicamente hacia los salarios, son significativos, ya que pues el que un hombre implemente el uso del lenguaje de programación en el trabajo incrementa sus ingresos un 34.6% y las mujeres un 25.2% para el año 2022, algo que pues no se vio para el año 2023, puesto que se ha logrado observar cómo los efectos de las TIC benefician a las mujeres, incrementando sus ingresos un 8.4%. Sin embargo, para los hombres ya esto no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, al realizar pues, el Oaxaca Blinder, hemos visto como el 7.9% de las diferencias observadas por género se ven a diferencias en las características poseídas, es decir, en cuanto a niveles educativos, experiencia, entre otros. Y el 88.5% se relaciona con el trato diferencial recibido por ambos géneros.
por lo tanto, aquí aparecen las respectivas referencias. Gracias.